Bueno, hoy vamos a hacer un estudio bíblico, pero con mi papá. Lo he hecho con Xavi, pues sí, con Xavi, pero nunca lo he hecho con vos, ¿va? Y No, creo que es distinto. es distinto porque yo los veo y me gusta oírlos, verlos, obviamente, pero siempre llama el deseo de dar una opinión, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, y incluso para mí es distinto, pues, porque este intercambio de ideas no se hace con tanta frecuencia, o al menos yo no lo he hecho Ujú. con tanta frecuencia, ¿verdad? Qué bueno que me invitaste. Sí, a ver cuándo lo hacemos uno con Xavi, pero Sí. bueno, hoy no sé, yo estaba leyendo en el Isaías 59 o al menos nos hemos dado cuenta con Xavi, ¿verdad? Ujú. Que muchas personas, muchos jóvenes o personas adultas también como que tienen el pensamiento de que están alejados de Dios, ¿va? O que pecan o que hacen algo en contra de Dios y piensan que Dios ya no los quiere perdonar, ¿va? Pero me encontré aquí en Isaías 59 que dice: He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, dice. Siempre lo hablábamos que vemos un Dios religioso, ¿va? Sí. Siempre por la cultura, pero vemos aquí que dice que la mano del Señor dice que no se ha cortado para salvar, ¿va? Sino que, o sea, a pesar de nuestros pecados, Él sigue siendo un Dios de misericordia y de fidelidad, ¿no? Que eso es un poco de las cosas que cuesta entender cuando hablabas de la cultura. De hecho, Hollywood y otras civilizaciones presentan dioses que son implacables. O Mm. sea, dioses que, digamos, has despertado su ira y seguramente es la muerte. Entonces, se queda a veces eso culturalmente, ese aprendizaje y que hay que desaprenderlo. Ujú. Desaprender ese aprendizaje significa conocer más. Lo que ustedes están haciendo con Xavi es conocer más de la palabra, porque al conocer Sí. más de la palabra conocemos el carácter de Dios, y el carácter de Dios es ese. Una de sus características es el Dios amoroso, el Dios que da oportunidades. Pero bien lo decía el pasaje que tú leías, que hay una cuestión muy importante, que es que las iniquidades, o sea, el pecado, es el que hace que esa comunicación con Dios se rompa. Pero Ujú. es un rompimiento unilateral. Es un rompimiento del ser humano hacia Dios. Dios mantiene sus Ujú. líneas hacia el ser humano. Cuando hay pecado, uno mismo, todos pecamos, dice la Biblia, ¿verdad? Ujú. Uno mismo rompe comunicación con Dios porque dice: es muy grave lo que hice, Dios ha de estar enojado conmigo, en qué momento me cae un rayo del cielo, ¿verdad? ¿Verdad? Para Ajá. castigarme, porque realmente me lo merezco. De hecho, la paga del pecado es la muerte. Entonces, uno anda diciendo, bueno, no sé qué consecuencias, bueno, consecuencias siempre van a haber, pero cómo Dios ahorita va a agarrar y me va... Y no, por supuesto que Dios tiene procesos en los que nos lleva, nos aprieta, nos lleva a lugares desérticos, pero porque lo que está buscando es que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Claro. O sea, son lazos de amor, son mecanismos que te presionan, pero no para que te sientas acosado ni para que te sientas, digamos, lejos de Dios, sino para que te acerques a Él. Entonces, Ujú. es una cuestión que es complicado a veces de entender, pero cuando tú dices que la lectura es no se ha cortado, entonces nunca se va a cortar, porque dependería del corazón de Dios, del decir no a la raza humana. Y si ya nos dio la oportunidad mandando a su hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Sí, sí es cierto. Yo no sé, a veces en el mundo o que estamos, va, que Ujú. literalmente dice que no somos de este mundo, realmente cuesta mucho mantenerse firme y por eso dice la Ajá. Biblia: mire, el que piensa estar firme que no caiga. Cuesta eso porque lo hemos hablado mucho, que a veces nos alejamos de Dios porque creemos que ya no somos merecedores de lo que Él nos da, Sí. y el sentimiento de no agradarlo, dice que el corazón de Dios se entristece. ¿Cómo yo voy a desagradar al corazón de Dios? ¿Va? Es algo que me choca mucho en la mente, ¿va? Y que Ujú. cuesta mantenerse con Dios, pero sí, a veces el pecado nos lleva a eso, a ya creer que Dios ya no quiere nada con nosotros. Qué importante siento yo que es
que lo que dice el Salmo 51, ¿va? Bueno, todo lo que dice el Salmo 51. Es un corazón arrepentido, ¿verdad? Ajá. Sí, un corazón arrepentido de lo que había hecho David con Betsabé, pero dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice. Y el 2 me encanta porque dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero es que en este caso la inspiración de David parte del pecado. Sí. Entonces, ¿cómo algo tan bueno puede partir de un corazón pecaminoso? ¿Verdad? Sí. O sea, es un evento de pecado que no es solamente su relación con Betsabé, sino es el asesinato del esposo de ella. Y todo esto partiendo de una gran mentira. Parte de un corazón ocioso, cuando David debió haber estado en la guerra, ¿verdad? Cuando nosotros debemos estar en la guerra, a veces nos dedicamos al ocio espiritual, ¿verdad? Entonces el ocio espiritual es no leer la Biblia, no orar, dejar de escuchar personas que meditan en la palabra. Ese es el ocio espiritual. Y el ocio espiritual te lleva a fijarte en otras cosas que no deberías de fijarte. Entonces, es una serie de eventos pecaminosos. Y si te das cuenta es bien interesante porque a David no inició a pedir perdón por propia iniciativa, sino hasta que lo descubrió el profeta. ¿Verdad? Hasta que Natán le dijo, tú eres ese hombre. ¿Verdad? Entonces, ahí dice, ya me agarraron, ¿verdad? Ahí entonces empieza a decir, no, de plano, yo no le puedo ocultar nada a Dios y entonces pido perdón. Pero de hechos, grandes hechos pecaminosos, se inspira un salmo que nos da la certeza de que cuando hay un corazón contrito y humillado, lo dice el salmo, tú no lo desprecias. También debe haber un arrepentimiento, pero una conversión también, ¿verdad? De manera de que, porque David se arrepiente y vuelve a hacer lo mismo con otra, entonces como que no había una conversión, ¿verdad? Sí. Pero sí, es obvio de que el ser humano culturalmente espera a un Dios implacable que no le va a perdonar por las cosas que ha hecho. Y cada uno de nosotros sabemos qué cosas hemos hecho, pública o en forma privada. Sí, tenés razón. Y yo no sé cómo crees vos, yo estoy seguro que muchos tienen esa duda, ¿va? Que han caído en la religiosidad de muchas iglesias, ¿va? De que cuando ellos pecan ya ni quieren aceptarlos en la iglesia o los discriminan o los tachan y les dicen cómo pueden, o me preguntan muchos amigos, mira cómo entonces puedo acercarme a Dios después de pecar, ¿va? O después de saber que hice algo en contra de Él, ¿va? Yo respondería con el versículo 10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero yo sé que Dios lo va a hacer, pero yo tengo que tomar parte en eso. De nuevo, es una cuestión cultural. Antes, porque ahora los padres son un poco diferentes, pero antes un joven, un niño cometió un error, había una reprimenda muy dura de los padres, ¿verdad? De hecho, algunos incluso basados en la palabra, dice que hay que castigar al niño. Claro, si esto lo oyen los defensores de los derechos de la niñez, pues obviamente van a estar en contra, pero dice que hay que castigarlo para que él aprenda a tener temor. Entonces, pero lo que pasa es que también a las generaciones anteriores se les pasaba la mano, ¿verdad? Entonces ya era un asunto casi que incluso hasta con ira, no era con un deseo de corregir y de enmendar el error, sino solamente de castigar. Entonces como que queda un poco esa idea de que, como diría un escritor soviético, diría, si hay crimen debe haber castigo, ¿verdad? Sí. O sea, hay un libro que se llama Crimen y Castigo. Entonces, pero aquí con Dios, nuestro Padre Celestial, es diferente. O sea, cuando uno comete un error, porque no hay hombre que no peque, decía de nuevo, lo dice la Biblia en reiteradas oportunidades. Entonces, ese es el momento en que más hay que acercarse. Pero probablemente, y sería terrible, ¿verdad? Que una iglesia, digamos, la iglesia son las personas, no el templo, ¿verdad? Que empiecen a decir, ya viene pero si yo lo vi la semana pasada haciendo un escándalo, no sé, el pecado que sea, porque tampoco, cuando lo que se debe decir es, qué bueno que viene, porque a pesar de que fue tan público el error, él está dispuesto a corregirlo, a buscar perdón y a encontrarle una salida a esa conducta que era incorrecta. Y entonces, digamos, cualquiera que me esté escuchando, que nos está viendo, definitivamente puede decir
o debe tener la confianza de saber el Dios que ha conocido, el Padre eterno, Jesucristo su Hijo, que murió por nosotros, es un Dios perdonador. Hay un canto que me gustaba mucho hace muchos años y decía: reconozco, Señor, que tú eres el Dios, reconozco que tú perdonas los errores y que a todo el que en ti cree, tú le das la vida eterna. Entonces, Dios es un Dios que sabe, se recuerda de lo que somos polvo. Definitivamente cuando nosotros hayamos cometido un pecado, no importa el tamaño que sea, porque al final de cuentas pecado es pecado, tenemos en Dios, lo dice Juan en su epístola, dice: yo les escribo esto para que no pequen. O sea, una serie de recomendaciones y exhortativas y todo. Pero si al final alguno de ustedes peca, recuérdense que ante el Padre tenemos a Jesús, que es nuestro abogado. Ala, sí, qué locura eso. Yo me pongo a pensar lo que dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿va? Lo leí en el libro de En pos de la santidad, ¿va? Que dice que cuando nosotros pecamos lo vemos como una derrota personal, pero realmente es una ofensa contra Dios y creemos: ala, no, pequé. Y muchos, yo he visto videos que dicen que mi reputación bajó, o sea, nada que ver, ¿va? Sino que en realidad, no sé si en este salmo dice: contra ti solo he pecado. Y me gusta tanto eso porque nos cambia la mente, ¿va? En vez de que nosotros creemos que pecamos y que nosotros entonces bajamos nuestro nivel de cierta manera, es al contrario, nosotros estamos ofendiendo a Dios. Y creo que eso, cuando entra a nuestra mente, creo que nos cambia, ¿va? Y me llama tanto la atención que lo veía de un hermano que si Cristo, como dice Pablo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿va? Él decía que entonces cuando nosotros pecamos, entonces estamos llevando a Cristo a pecar con nosotros, lo decía él, porque si él vive en nosotros, él tiene parte en lo que nosotros estamos haciendo de cierta manera. Por eso lo dice, no sé si te lo has puesto a pensar, y lo leíamos el otro día: ¿cómo yo voy a juntar los miembros de Cristo y los voy a juntar con una prostituta? Dice, ¿va? Sí. Entonces es reconocer eso, ¿va? Que Dios está presente, pero también nosotros tenemos que actuar para no desagradarlo a Él, ¿va? Sí, y estos, cuando se habla de estos pecados que la sociedad los califica de graves, que lo son, pero también cómo voy a prestar yo mis miembros para ir a una discoteca y bailar, sí, con incluso letras que ni siquiera logro entender, ¿verdad? Y que seguramente cuando las pudiéramos revisar, digamos, si son en inglés o en otro idioma, nos escandalizaríamos. Y hay otras muy explícitas en español que de verdad son desde casi todos los puntos de vista reprochables de sus contenidos, ¿verdad? ¿Cómo voy a prestar yo mis miembros para ir y con una firma avalar un acto de corrupción? Para que alguien se robe dinero o yo mismo me robe dinero. ¿Cómo voy a prestar yo mis miembros para que hacer caer a otra persona? Son muchas formas de ofender a Dios, y no solamente porque se habla, ¿verdad?, del adulterio, lo cual es en efecto grave. Se habla de otros pecados que normalmente la gente se escandaliza, pero hay otros que incluso profesionales con su aval, imagínense, gente que estudió una carrera universitaria, le costó tantos años, sea médico, sea ingeniero, sea abogado, y con una firma va a avalar un hecho que es incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a prestar a mis miembros para hacer que estos miembros que deben de ser para servir a Dios sirvan para un acto incorrecto? Y dejemos un acto incorrecto, un acto pecaminoso, que signifique robar, engañar, etcétera. Entonces, sí, es bastante más amplio. Yo creo que a veces solo se circunscribe a determinadas cosas porque muchas veces desde los púlpitos se ha enfatizado mucho en eso, y lo cual no es correcto, está bien. Pero también hay que recordar que hay otros eventos pecaminosos que se olvidan y que dan pie a incluso injusticias. Yo, abogado, vengo y avalo una firma que sé que no es correcta, y con eso perjudico la herencia de una persona que se merecía tener, qué sé yo, una casa, pero como lo avalé, entonces benefició a otra persona que no se lo merecía. O sea, eso es bastante más delicado, ¿verdad? Sí, llega más profundo, ¿va? Y yo creo que ir terminando, me gusta mucho la actitud de David, ¿va?
porque no solo dice contra ti he pecado, límpiame, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve, sino que dice entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, dice. Y no solo piensa en él, sino reconoce de que si él entonces cambia y Dios lo perdona, entonces él va a hacer lo posible para que los pecadores sepan que hay salvación, que hay esperanza, que hay perdón, que nuestro Dios es el único que hace esas cosas. Y cuán importante siento yo es que aprendamos de los errores, no para solo nosotros mismos, sino también para enseñarles a otros, ¿verdad? Y como lo decías vos, de que muchas iglesias pueden que los tachen, pero lo que Dios nos enseña es entonces a amar a esas personas y a decirles, mire, yo también quizás he pecado, pero como dice David, va a enseñar a los transgresores, y porque yo les voy a enseñar, entonces ellos se van a convertir a ti, ¿va? Aquí hay un asunto, hay una capacidad de aprendizaje, una contrición de espíritu, un acto de arrepentimiento y un deseo de enseñarle a alguien que lo que se hizo es incorrecto y si va sobre ese camino es tiempo de detenerse. Hay un aprendizaje muy grande entre alguien que, como David, que cometió todo lo que dijimos al principio, puede estar escribiendo eso para futuros reyes que no cometan el mismo error que él cometió. Yo estoy seguro que eso Salomón, su hijo, lo escuchó. No muy aprendió porque él tuvo como 700 esposas, algo así. O sea que como que la lección para él no fue muy bien aprendida. Pero dejó a la posteridad, David, un salmo que hoy, ¿cuántos años después? Miles de años, 6,000 años después, no lo sé. Hoy estamos hablando de eso. Cuando ahorita ya no hay, pero ni siquiera nada de David, la tumba, no sé si está. La verdad que no sé. Pero dejó una enseñanza. Entonces nosotros tenemos también que, ojalá que aprendamos de buenos procesos de aprendizaje, pero cuando hay procesos digamos dificultosos en donde nos metimos a cometer pecados y errores, pues decir, bueno, ahora miren, no hagan eso porque realmente lo que puede pasar es que ustedes pueden cometer un problema parecido y se van a meter a un gran problema. Entonces enseñaré a los pecadores y los pecadores se convertirán. Y tal vez con esto termino, pero no dice los pecadores se arrepentirán, sino que los pecadores se convertirán, o sea, cambiarán su actitud. Recuérdense que a veces somos reincidentes. ¿Cuántos de nosotros somos reincidentes en una mentira, por ejemplo? Eso es reincidencia. Entonces, por mencionar una cosa, pero pueden ser muchas cosas y quien quiera que nos esté escuchando, pues podrá reflexionar a decir, bueno, la parte de reincidencia mía es tal cosa, pero sí hay que tener una actitud de conversión. Sí, gracias ahí por tu aporte, dirías. Y realmente, pues saber de que tenemos un Dios perdonador, pero no hay que aprovecharnos. Okay. Y como lo dicen Romanos, o sea, sobreabunda la gracia, pero no para que pequemos y pequemos, ¿va? Entonces yo creo que con eso vamos terminando y realmente saber que Dios se revela a nosotros a través de su palabra y cuando nos saturamos, siento yo, de la palabra, creo que el pecado creo que queda atrás, siento yo, queda atrás y saber que Dios nos llama a un renacer, ¿va? A una vida nueva. Entonces vivir esa vida nueva, siento yo, ¿va? Es el gran reto y el gran deseo, la gran ambición de nuestra alma, ¿verdad? El renacer y tener una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Ojalá lo logremos. Sí. Bueno, entonces, si querés, oremos para terminar y concluimos. Claro. Gracias, te amo, Señor, en esta oportunidad, porque nos das ese chance, Señor, de poder analizar, escudriñar tu palabra, meditar en ella. Y te pedimos que quien quiera que vea esta entrega, pues también pueda disfrutarla como nosotros, Señor, y pueda tener también que la palabra pueda tener su efecto de redarguirnos y de pecado y que eso nos permita llegar a la conversión. Gracias, Señor, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. De repente me sigue gustando y entonces me voy a venir a meter de chute.